estas causas de activistas sociales que se están elevando a juicio oral o que fueron imputados por el tema de la cuarentena. ¿Existe en nuestra normativa penal el delito de aglomeración o de violación de cuarentena? ¿Cómo se puede tipificar eso? Yo siempre sostuve desde el principio que este era un tema que no debía utilizarse para una solución desde el punto de vista del derecho penal, porque entiendo que se trata de una restricción de una libertad muy importante que es la de transitar, y eso está garantizado constitucionalmente, y sobre todo porque la norma que se invoca para trasladar esto al ámbito penal es una norma de la ley 716/96, que es la ley de medio ambiente. Y en esa ley, en el artículo 10, hay una disposición que dice violación de cuarentena sanitaria. Pero en realidad esa ley no tiene nada que ver con la situación que nosotros estamos viviendo, porque el bien jurídico que protege esa disposición, esa ley, está relacionada con el medio ambiente. Sí. No tiene nada que ver con la salud pública. Exacto. Por eso yo siempre sostuve que ese no era el artículo que correspondía. Después, lastimosamente, tuve la razón en el sentido que solo en Paraguay ocurre que la Fiscalía y el Poder Judicial se juntan para firmar un convenio, Sí, para encontrar una solución a la más de no sé cuántos miles de personas que están imputadas. es importante que la gente entienda que una ley no se puede modificar por un decreto, ¿verdad? Claro, por eso, porque lo que se utiliza para decir que es un delito es que el Ministerio de Salud puede establecer las condiciones de la cuarentena, lo cual es cierto. Claro. Eso es cierto. Y son obligatorias. Ahora, claro, pero que de ahí pueda convertir eso en el contenido de una norma penal es totalmente falso. Y eso es lo que se está haciendo. Así es. Y, o sea, a tu criterio, entonces, así como se está penalizando, hay un problema ahí, porque, digamos, para que una persona sea sancionada en el fuero penal, tiene que haber una ley escrita anterior al hecho que establezca claramente una conducta y una sanción. A tu criterio, no existe eso A mi criterio, no existe el delito de violación de cuarentena. Es una creación Ni de del Ministerio aglomeración. Público, claro, ni de aglomeración. Es una creación del Ministerio Público y del Poder Judicial que se generó para transmitir el temor de ser imputado, lo cual finalmente fracasó, y eso se puede ver con la cantidad de personas imputadas. O sea, a la gente no le generó ningún temor ser imputado por un delito así, ¿verdad? Entonces, por varios motivos, a mi criterio, esos procesos son totalmente nulos porque violan el principio de legalidad. ¿Y qué puede pasar así? Una persona que hoy está, como estamos viendo a estos dos activistas sociales, que están ya una con autolevación a juicio oral, ¿verdad? Y el otro imputado. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si van con esta debilidad normativa a juicio, tienen una buena defensa, que sean condenados? ¿Eso se puede revertir? ¿Después puede tener consecuencias para el Estado? Yo creo que sí. Por eso es un tema muy delicado, ¿verdad? Porque ahí incluso hay un conflicto importante con el derecho a manifestarse pacíficamente, ¿verdad? Que es un derecho constitucional. Claro. Y eso tampoco se puede restringir tan fácilmente, ¿verdad? Se puede regular, pero la regulación tampoco tiene nada que ver con eso del tema de la aglomeración. Por eso digo, a mí me parece que si estas personas van a juicio, creo que van a ir, el tribunal debería absolverles por falta de norma específica que regula su conducta, primero, desde el punto de vista penal. Siempre hablamos desde el punto de vista penal. Claro. Si es que eventualmente son condenados, sinceramente, yo no creo que un tribunal le condene a más de, no sé, 1 año, 6 meses, 8 meses, algo así. Y al final eso tampoco tiene ningún sentido, porque no va a generar ningún tipo de mensaje para la sociedad si eso ocurre, ¿verdad? Sí. Doctor, yendo un poco de este caso particular, un poco más a lo general, la gente no deposita demasiada expectativa en que a través del derecho penal, de la penalización, de la sanción, meterle preso a la gente, se van a solucionar problemas que en realidad no se solucionan a través del derecho penal, sino que se deberían buscar otros mecanismos de solución.
Sí, totalmente. Pero yo por lo menos creo que hay una razón para eso. O sea, eso tiene una explicación. Ajá. ¿Por qué la gente siempre quiere ir a la fiscalía a denunciar o por qué cualquier conflicto quiere llevar al proceso penal? Sí. O sea, yo creo que eso sucede porque nuestra vida institucional es muy frágil. Claro. ¿A qué me refiero? Los medios de control que no Claro. son el ámbito judicial no funcionan. Entonces, la seguridad interna en la calle no funciona. La Claro. gente no confía en la policía para que restablezca el orden público, por ejemplo, ¿verdad? Prefiere ir a hacer la denuncia en la fiscalía. A E ver. incluso la misma policía dice, no, anda nomás a la fiscalía porque este no es delito de acción penal pública, dice, ¿verdad? Claro. Y resulta que el vecino está tirando piedra por su techo. Sí. Y la policía pasa por alto que ellos son los custodios del orden público. Claro. Y quiero decir ahí algo que me llamó la atención positivamente, lo que vimos el último fin de semana, ¿verdad? Que ocurrió en San Bernardino. ¿Y por qué creo que eso es positivo? Porque ahí tuvimos la presencia administrativa Sí. de la municipalidad y tuvimos la presencia policial pacífica. Sí. En ningún momento hubo ninguna agresión, nadie se empujó, simplemente la policía entró y le dijo, señores, esto no se puede llevar adelante de esta manera, la municipalidad labró un acta y se terminó la historia, y así debe ser, ¿verdad? Entiendo. Pero esa es la manera de construir la confianza de la gente, ¿verdad? Porque cuando la gente no confía en esas instituciones alternativas fuera del ámbito judicial, que nosotros sabemos que no soluciona nada, Sí. no funciona la sociedad en sí misma para solucionar conflictos, ¿verdad? Nosotros sabemos que el ámbito judicial no soluciona ningún conflicto, Exacto. siempre deja más heridos que sanos. Entonces, pero yo creo que pasa eso porque la gente no confía en las alternativas que tiene fuera de la policía, fuera de la fiscalía. Claro. O sea, no funcionan las instituciones que tienen que funcionar. Por ejemplo, que si la municipalidad no controla el tránsito, hay muchos accidentes, entonces dijimos, bueno, vamos a levantar las penas y todo el mundo preso. Y nos Te voy a vendemos poner otro ejemplo, la ilusión te de voy que a así poner se va a otro solucionar. ejemplo. Ujú. Claro, el ámbito familiar, por ejemplo, Sí, ¿verdad? sí, La sí. violencia familiar. Sí, Ese sí. es un buen ejemplo para entender la situación. Sí. La violencia familiar es algo que existe en nuestra sociedad lastimosamente, ¿verdad? Sí. Es casi una peste, una pandemia lo que tenemos con el tema de violencia familiar. Sí. Pero ese tipo de conflictos que tiene diferentes graduaciones, ¿verdad? De mayor a menor, pueden ser menos o más graves, deberían ser previstos o prevenidos o reaccionados primero con una policía especializada y con órganos de solución de conflicto fuera del ámbito judicial. Sí. Y con ¿verdad? apoyo psicológico. Pero nosotros no tenemos órganos especializados que trabajen en eso. Claro. Entonces todo termina en la fiscalía, Otra vez en fiscalía. o en el juzgado, y ahí lo único que ocurre es que se agrava la situación. Sí. Sí, sí. Es simpático el derecho penal porque todos tienen muchas expectativas en el derecho penal, menos los penalistas, parece, ¿verdad? Sí, no, pero es que la gente tiene expectativas hasta que le toca, ¿verdad? Claro, y ahí porque cuando te le metes en toca una ser maraña. víctima, por ejemplo, me voy a la víctima solamente, ¿verdad? Sí. Le toca ser víctima y termina un juicio, si es que termina, y tampoco está satisfecha, Claro. ¿verdad? Es curioso, ¿verdad? Lo que sucede. Pero eso es porque el sistema no está funcionando tampoco ahí, tampoco en el ámbito judicial, y porque le llevan conflictos con la expectativa de que solucione el conflicto real, social, ¿verdad? Personal. Y el ámbito judicial no está para eso. El ámbito judicial está para sancionar o para decir quién tiene la razón. Pero no va a solucionar ese conflicto. Sí. Es muy difícil explicar eso porque la gente cree que ahí está toda la solución, ¿verdad? Te voy a meter preso, te voy a llevar a la fiscalía, ¿verdad? Aumentemos la pena. Sí. Doctor, yo tengo recuerdos muy gratos del año 97, 98, 99. Éramos más jóvenes. Y recuerdo que, bueno, dimos cursos contigo y con mucha otra gente y hacíamos simulacros y se venía toda la reforma penal. Sí. Estábamos muy entusiasmados. Creo que habías llegado a Alemania no hacía mucho tiempo de tu especialización, ¿verdad? Sí. Y teníamos mucha esperanza, y no solamente esperanza, sino que vimos de repente que juicios que duraban años, en juicios orales eran más Sí. controvertidos, se hablaba, se debatía con el juez, hacíamos unos simulacros de juicio oral que era una maravilla. Sí. Los juicios orales luego respondían a esos simulacros, y en el medio, en el camino, pasó algo, ¿verdad? El juicio oral desapareció, Sí. la audiencia oral desapareció, se volvió dictado, escrito. Todo ese sistema, la construcción del hecho punible que hace nuestro Código Penal, no sabemos dónde quedó. El procedimiento luego ya ni hablar, ¿verdad? Es así,
te hacen una audiencia, hoy, venir dentro de una semana, ya no hay continuidad. Sí. En algún momento parece que como que todo ese sueño que se estaba construyendo se desmoronó. ¿Cómo ves hoy a la justicia, después de que haya habido tantos fracasos, pero a la vez tantos reclamos sobre la justicia? ¿Cómo ves al Poder Judicial y al Ministerio Público? ¿Vos crees que hay un intento de mejorar esto o estamos cada vez peor? Bueno, yo creo que en algún momento, no tengo precisión en cuanto a qué momento exacto fue, ¿verdad? Pero la Corte Suprema de la primera Corte Suprema después de la Constituyente, ¿verdad? Y la siguiente, hicieron un apoyo decidido a la transformación del proceso penal. Eso hay que decirlo para la gente que no recuerda. Ellos hicieron mucha capacitación, ¿verdad? Para los jueces, principalmente para los jueces, funcionarios y demás. ¿Qué año más o menos también. Y estamos hablando del 98, 99, ¿verdad? Esa época. Sí, esa época. 2000, sí. ¿verdad? Incluso en el 2000. Habían cursos donde se hacían simulacros y participaban todos los jueces. Recuerdo, ¿verdad? Recuerdo. Entonces, eso en algún momento se cortó. O sea, alguien dijo, bueno, hasta acá nomás, y se dejó de hacer eso. Apareció la escuela judicial, que es totalmente otra cosa, no tiene nada que ver con eso. La capacitación del servidor público se abandonó. Y yo pienso que eso es gran parte de la razón del fracaso, del por qué vemos juicios tan malos cuando se transmite por televisión o vemos actuaciones tan pésimas, ¿verdad?, de fiscales y de jueces, porque no están entrenados. Y este es un servicio en el cual hay que entrenarse. El Poder Judicial no invierte en capacitar a su propio personal. No, categórico que no. Eso es lo que se observa. Cuando yo hace mucho no ejerzo la profesión, pero vos ejercés y vos ves también y todos vemos por la tele lo que pasa, ¿verdad? Sí. Esas no son personas capacitadas, indudablemente, ¿verdad? A veces ni encuentran el artículo ni el código. Pero ¿no crees que hubo una voluntad política también de parar ese proceso de reforma? Yo creo que eso tiene que ver con temas económicos. Creo que en algún momento los factores de poder se dieron cuenta que esa transparencia y que esa democratización del proceso les iba a quitar poder. Y entonces empezaron a trancar todo lo que sea avance de la transformación penal, ¿verdad? Fíjate vos que la Corte tiene una comisión enorme de no sé cuántos jueces y camarines que supuestamente estudian, o sea, no supuestamente, se reúnen a estudiar, ¿verdad?, los problemas que hay en el sistema penal. Sí. Pero no voy a decir los nombres de las personas con las que hablé, pero sí hablé con algunas que integran esta famosa comisión. Sí. Y me dice que le tienen como un asesor técnico, pero de guau, ¿verdad? O sea, nunca hacen lo que ellos les sugieren hacer. Entonces, política, eso entonces, significa, real. Claro, entonces significa que no hay un interés real. Claro. A mí me parece que en el fondo son temas económicos, o sea que es una cuestión de la corrupción financiera judicial. Yo creo que por ahí pasa el tema. O sea, pienso responder a tu pregunta que es el peor momento del sistema judicial que yo recuerde. El peor momento del sistema judicial. Sí, sin lugar a dudas. De lo que yo recuerdo, yo fui fiscal en el 96, del 96 al 2001, y ese es el peor momento, claramente, incluyendo el procedimiento escrito que todos queríamos abandonar. Ese momento incluso era muy superior era mejor, sí, recuerdo. En calidad, en respeto. La calidad en la redacción de la sentencia era mucho mejor. Porque eran los jueces lo que hacían. Eran los jueces lo que redactaban. Corregime si me equivoco, vos fuiste el primer fiscal de delitos económicos. Sí, correcto, en el 97. No existía la unidad, era el fiscal. No. Era la unidad, sí. lo que hoy conocemos como la unidad especializada en delitos económicos y anticorrupción. Era Casaña, ahí José Casaña es el que se encarga de esa era un fiscal. Un solo fiscal, sí, recuerdo. Después se sumó Javier Contreras. Sí. Después se sumó Rocío Vallejo y Alba del Valle. Exacto. Así empezó la unidad. Exacto. Y hoy es un monstruo que era un placer, era un placer. Sí, realmente, hoy es un monstruo, sí. Un monstruo de sopilante. Sí, y recuerdo que el placer que era litigar con ustedes y irnos a juicio y pelearnos y después salíamos y no recuerdo haber litigado contigo, pero sí, por ejemplo, conoció a Vallejo y seguir discutiendo y debatiendo en el pasillo, ¿verdad? Claro, es que el ejercicio profesional es eso, básicamente, ¿verdad? Es debatir sobre quién tiene el mejor derecho y quién tiene el mejor argumento. De eso se trata, básicamente. Pero hay que decir que nuestra justicia está muy corrompida y que, bueno, hoy los argumentos son los que muy pocas veces triunfan. ¿Y el Ministerio Público?
Está muy mal, el Ministerio Público está muy mal. Yo lo que observo del Ministerio Público es que tiene demasiados caciques y pocos indios, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Pocos soldados. Está lleno de coroneles y generales y comandantes, pero no hay soldados. Entonces, esos coroneles y generales son autoridades de gabinete, ¿verdad? Entonces, son autoridades de gabinete y están en su oficina y están esperando a ver qué hace el asistente fiscal. Y en realidad el Código Procesal y la Ley Orgánica del Ministerio Público no está diseñada de esa manera. La Ley Orgánica del Ministerio Público dice que es el fiscal el encargado del caso, claro, no el asistente. Y vos decís que el fiscal no cumple sus funciones y las delega en los asistentes fiscales. Sí, pero categórico. Para la redacción de los dictámenes, de los requerimientos, incluso en audiencias, ¿verdad? Sí. Hay audiencias a las cuales asisten los fiscales y vos te das cuenta que el fiscal no conoce lo que está pasando ahí. El asistente le está soplando. Pero claro, eso se debe, pero eso a qué se debe, a falta de interés, a sobrecarga de trabajo. No, hay sobrecarga de trabajo, eso yo no acepto, ¿verdad? No sé, porque yo estoy de acuerdo como vos contigo. mencionaste recién, sí. Nosotros fuimos en su momento, en el 96, cuando entramos a la fiscalía, para que la gente se haga una idea, éramos 13 fiscales, 13. O sea, ahora hay en un lo penal, y no había sobrecarga de trabajo, no había ausencia. Doctor, litigábamos a todos los levantamientos de cadáveres, a todas las constituciones, o sea. Yo no salí de ni un juicio oral con la luz del sol. Seguíamos litigando hasta las 10 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, y nos divertíamos haciéndolo además, lo disfrutábamos muchísimo, ¿verdad? Y recuerdo que salíamos de noche, hoy día te hacen una audiencia a las 9 de la mañana, empieza a las 10, a las 11 te levantan. Hay que recuperar, por eso yo le responsabilizo a la Corte, ¿verdad? Hay que recuperar la seriedad en el funcionamiento del servicio de justicia. Y eso es lo que yo no veo. Se cambiaron miembros de la Corte, sí, pero no hay pasos concretos de mejoramiento del servicio, ¿verdad? Vos seguís viendo las mismas falencias, lo que vos mencionás es un detalle, entre comillas, ¿verdad? Sí, el tema del horario, después la falencia del servicio, el desconocimiento desde lo que es el dactilógrafo. De cuestiones básicas, ¿verdad? Cuestiones muy básicas. Entonces, quiere decir que no hay un interés, lo siento, ¿verdad? Pueden ser muy buenos, pueden haber tenido muy buenas intenciones, pero ¿hace cuánto que ya se produjo el cambio de ministros? ¿Y cuáles fueron los cambios concretos que hicieron para que el ciudadano hoy diga, yo estoy recibiendo un mejor servicio? No, en lo penal es, a ver, el procedimiento escrito, que no es el que nos gusta, por decirlo así, tiene su ventaja, ¿verdad? Que vos trabajás en tu casa, escribís y llevas a presentar un escrito. El oral tiene su ventaja. Este tiene las desventajas los dos, porque vos no podés llevar el escrito y le dictás al dactilógrafo. Se perdió la oralidad. Nosotros en la audiencia, nosotros no le damos bolilla al acta. Nunca leíamos el acta porque debatíamos con el juez nos explicaba la resolución ahí. Sí. ¿verdad? Así es. Y además, era fundada. Y ahora te sale, vos le dicta al otro, me ratifico el escrito, te llaman 3 días después y te entregan una cosa escrita que vos te das cuenta que copiaron y pegaron de otro juicio. Yo siempre cuento una anécdota que viví personalmente. Sí. Me fui a una audiencia preliminar y estábamos sentados las dos partes, el dactilógrafo, ¿verdad? Y le digo yo, bueno, es una audiencia preliminar del juez, vamos a esperarle al juez. Y el dactilógrafo me mira como diciéndome, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué juez? Claro. Y me dice, no, doctor, empiece nomás, ¿verdad? Sí. Y yo le digo, no, esta es una audiencia preliminar, yo necesito que esté el juez porque voy a plantear un incidente sobre seguimiento definitivo, ¿verdad? Claro. Y me dice, doctor, el juez no viene a la audiencia. Me dice, pero con total naturalidad, ¿verdad? Sí. Y yo le digo, bueno, pero yo necesito que esté, porque él es el que va a resolver. Sí. Y me dice él, bueno, me voy a ir, doctor, ya que me insistís, me voy a ir, pero bajo tu responsabilidad. Y yo le digo, ¿y por qué? Se va a enojar, güey. Que yo te dije, claro, eso es lo que él me quería decir, ¿verdad? Claro. Y viene el juez con una cara de circunstancia, ¿verdad? Y me dice, ¿qué pasa, doctor? Me dice él, ¿verdad? Y yo le digo, estoy pidiendo cumplir la ley, claro. Claro, nada, doctor, simplemente me gustaría que usted escuche nuestro argumento porque vamos a plantear un sobreseimiento definitivo. Bueno, me dice, ¿verdad? Y agarra una hoja y empieza a dibujar en la hoja, ¿verdad? Mientras nosotros hablamos. O sea, él igual no nos escuchó nunca. No le importó. Bueno, entonces, ¿por qué te pongo este ejemplo? Le quiero... Porque uno de los problemas... Doctor, ¿me escucha? Sí. Buenas tardes, Lisa Paredes le habla. Le quiero preguntar, porque siempre me quedó picando esta pregunta y dije que en algún momento le iba a preguntar, ¿por qué se retiró del MEC?
Bueno, yo en el MEC, desde el punto de vista formal, el ministro no solicitó mi continuidad, no me dio ninguna explicación. Yo sí le pedí explicaciones. No, me dijo unas cuantas cosas que no, realmente no, a mí no me convencieron. Y finalmente también creo que llegó un punto en el cual no se podía avanzar porque yo había hecho varias sugerencias por escrito. Tengo todos los informes y los pedidos por escrito de qué había que hacer para afrontar con mayor fuerza el tema corrupción, ¿verdad? Y nunca se hizo. ¿Qué Entonces detectó, creo por que ejemplo? llegó un punto de... ¿Cómo? ¿Qué detectó, por ejemplo? No, el MEC es una institución que está en todo el país y se maneja sobre una estructura, como casi todas las instituciones públicas, de direcciones, supervisiones, ¿verdad? Y todos esos lugares están ocupados, aunque a veces sean personas con algún conocimiento, por operadores políticos. Entonces, si uno no tiene un control importante sobre esos niveles, y para eso uno tiene que estar en el lugar, esto es, estar en cada departamento una oficina anticorrupción, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Porque si no, cuando vos recibís la información de un posible caso, vos tenés que trasladarte, tenés que pedir viáticos, una cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces, si no se tiene una decisión para eso, no se puede avanzar, ¿verdad? Es como que estás haciendo un trabajo de gabinete, podés hacerlo en central hasta ahí, pero un poco más ya no podés, ¿verdad? Y el MEC está en todo el país. ¿Detectó algunos casos de corrupción en el MEC? Sí, varios, algunos tuvieron repercusión, otros no. Una de las costumbres lastimosamente más frecuentes, si no era el tema de viáticos, ¿verdad? Utilizar facturas falsas para viajar, presentar el informe con facturas que realmente no existen, cosas como esas, ¿verdad? ¿Por cuántos millones más o menos detectó irregularidad en cuanto a facturas falsas por uso de viáticos? Uno de los casos más importantes, recuerdo que fue el del viceministerio de Cultura, que hubo un faltante por un lado y también hubo un tema de viáticos muy grande, pero curiosamente, bueno, esas son las cosas que la gente de repente no conoce, pero como eran funcionarios que tenían que ser sometidos a la ley de la función pública, fueron enjuiciados sumarialmente, ¿verdad? En otra institución, porque eso dice la ley de la función pública. Y las personas que tenían que presentar la acusación nos dijeron. Y esas son las cosas que... Pero esto que pasan, tuvo ¿verdad? alguna... trascendió, se remitió, más allá de que esto vaya a la función pública, a la fiscalía. ¿Hubo algún paso más adelante o solo quedó ahí en una denuncia, en un simple reporte? No, las personas que tienen que hacer la investigación de esos hechos, de ese tipo de conducta, es la dirección jurídica, ¿verdad? Porque son abogados de la dirección jurídica. Y la decisión de presentar denuncia, ¿verdad?, también es de la dirección jurídica. Es decir, el MEC está representado ante el Poder Judicial por la dirección jurídica, ¿verdad? Entonces, nuestra recomendación fue, por supuesto, que se abra el sumario al abogado y a todos los que intervinieron en ese tema. Pero bueno, lo que pasa es que este es un año de elecciones, ¿verdad? Yo tampoco vivo en Marte, sé perfectamente cómo funciona y sé que el partido de gobierno necesita aliados en todas las direcciones. ¿Por qué? Porque esos son operadores políticos. Entonces, en época de elecciones no es muy conveniente tenerme a mí probablemente ahí. ¿Molesta ese trabajo? No, y es un trabajo que ellos necesitan hacer de otro tipo y no lo pueden hacer. ¿Cuántos operadores más o menos políticos usted pudo detectar? No, es que eso, fíjate que eso es imposible determinar con precisión. Pero se ubicaban a varios. No, pero vos tenés que darte cuenta de eso en el día de la elección, ¿verdad? Donde vas a ver supervisores, directores de área, directores departamentales, directores de colegio, maestros de colegio. O sea, no es un tema así nomás, ¿verdad? El MEC está totalmente copado por la política partidaria, eso es categórico. Hay algunas personas que sí, por supuesto, tienen conocimiento, no hay duda de eso, pero el esquema funciona
sobre la base del funcionamiento político, ¿verdad? Ujú. Partidario. Se sintió un poco atado de manos en el momento de que justamente ocupó esta unidad de transparencia y anticorrupción ahí en la unidad, o sea, perdón, en el MEC, al no poder llevar a cabo estas denuncias y que no se hayan tomado medidas. Yo no recibí nunca ninguna indicación, digamos, que en particular hacer tal cosa o no tal cosa, eso no, ¿verdad? Pero sí me sentí un poco frustrado en el sentido de que yo creo que se podría haber hecho más. Ujú. Y me parece que el ministro está muy comprometido, no sé cuál exactamente es la palabra, está muy compelido por el sistema partidario, ¿verdad? Ujú. Entonces, supongo que por eso no se pudieron hacer más cosas que se podrían haber hecho. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por la entrevista. Le agradecemos por este contacto y estamos siempre a las órdenes. Cuando quieran, un gusto, cuando quieran. Un placer. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Bastante interesantes las cosas que